Hablando de Locke, tenemos que decir que él es un filósofo, médico. Bueno, de hecho es médico de profesión, pero después se especializó en temas de filosofía de una manera, digamos, autodidacta. Y vaya que le funcionó porque terminó siendo el padre del empirismo, una corriente una corriente de epistemológica del conocimiento. Y bueno, John Locke tiene dos obras principales donde expone su pensamiento político, que son sus dos tratados del gobierno civil, se divide en dos partes, y su carta a la tolerancia. En sus dos tratados del gobierno civil, en el primer tratado expone una argumentación crítica a la monarquía o al poder monárquico. Y en su segunda parte de esta obra, expone ya de manera general su pensamiento político. En la primera parte se concentró más en una crítica a la monarquía y en su segunda parte ya de plano su pensamiento político como tal. Y luego está su carta a la tolerancia, que, bueno, el nombre lo dice, trata sobre la virtud de la tolerancia, que para él es una parte muy importante al momento de establecer un estado moderno. Tomar en cuenta también que en los estados modernos se toma también o se recupera la ética para fundamentar la política, o al menos se unen la ética y la política en la modernidad nuevamente. Y decir que para Locke, como todo un empirista, pues la ética que adopta es utilitarista. Eh, de decir, el bien es aquello que me causa placer, el mal es aquello que nos causa dolor. Y esa es su base principal de ética. Y además saber que en Locke se ve por primera vez esta noción de la ley natural, de las leyes naturales a las cuales nosotros estamos sujetos y que por el pensamiento, la razón humana, podemos llegar a conocer esa ley natural, llegar a conocer lo que está bien, lo que está mal, etcétera. Obviamente experimentando, viviendo. Por la experiencia llega el conocimiento. Entonces, por la experiencia también llega el conocimiento de lo que es bueno y qué es malo. Y decir también que yo mencionaba que en su primer tratado del gobierno civil hacía una crítica a la monarquía. Resumidamente, tenemos que decir que su crítica se basa en que la monarquía se supone como establecida por derecho divino. Y John Locke va a decir que no, en realidad no es que la monarquía esté establecida por derecho divino, sino más bien es establecida por la ley natural de la razón. O sea, es meramente un invento humano. Y es cuando él propone su republicanismo, su propuesta republicana. Que ahí sí creo que tal vez no le funcionó al 100% porque pues hoy en día Inglaterra todavía está bajo una monarquía. Tal vez ya no absoluta como en el tiempo de Locke, pero sigue habiendo una monarquía y a Locke tal vez no le parecería bien. Tenemos que decir que como Locke es el primero que habla de la razón natural en tanto una cosa, de los derechos naturales, en los cuales reconoce el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada y el derecho a defender estos otros derechos. Que de hecho aquí va a haber una diferencia entre Locke y Hobbes, porque Hobbes habla de este pacto que se da en tanto que los gobernados renuncian y se someten por el miedo al Leviatán o al Estado. Locke va a decir que en realidad al único derecho que se renuncia al gobernado es al derecho de defenderse por cuenta propia. Porque cuando el ciudadano se somete al Estado es para que éste salvaguarde sus derechos naturales. Y no tanto porque renuncie a ellos y se someta completamente a la autoridad como un dogmatismo, sino que lo importante en la persona son sus derechos naturales, libertad y propiedad privada, y de defender estos derechos. Ok, luego también Locke habla de la división de poderes, que aquí ya lo había mencionado por ahí Hobbes, pero de una manera negativa. Locke, al contrario, lo va a ver de una manera, de hecho, positiva, porque precisamente aquí Locke, influenciado por su puritanismo o calvinismo, que ve al ser humano o en la antropología, el pesimismo antropológico, de que el hombre está caído en el pecado y solo desea inclinarse a satisfacer sus deseos pecaminosos, el que se le dé el poder a una sola persona
tomando en cuenta el pesimismo antropológico protestante, conlleva a que esta persona va a desear el mal y va a llevar a la tiranía. Entonces Locke dice, es peligroso entonces que a un solo sujeto, a un solo hombre, se le dé todo el poder. Entonces lo que tiene que pasar es que el Estado, el poder tiene que dividirse en tres. También para que el Estado, a su vez dividido de esta manera, tenga la facultad de garantizar la libertad, bueno, los derechos naturales en general. ¿De qué manera? Creando las leyes, poder legislativo, imponerlas, ejecutivo, y al final hacer que se cumplan, el poder eh, judicial. Ujú. Y finalmente Locke habla también de la tolerancia. Esto también es muy importante porque también tiene su obra exclusiva para este valor, porque él piensa que todos los hombres son iguales. Igualdad, libertad y propiedad privada. Todos los hombres, por el hecho de ser hombres, los poseen. Entonces, la tolerancia es cuando se reconoce que cada persona es digna de respeto en su expresión. Y de hecho, Locke, cuando habla de tolerancia, de entre todas las tolerancias a todas las manifestaciones que pueden manifestar todos los seres humanos, se centra también mucho en la tolerancia religiosa. Y más porque en Inglaterra, en el tiempo cuando estaba Locke, estaba la iglesia anglicana, gobernada por el rey de Inglaterra, y había intolerancia religiosa. Es decir, o eres anglicano, o pues va a haber castigo.